respecto a la pregunta de Vero, es un comentario pequeño. Perfecto. La palabra dice que nos podemos enojar. Así dice, enójate, pero no peques. Y me parece que Jesús no estaba pecando porque estaba sintiendo ese celo por la casa de Dios, porque así se lo dijeron sus discípulos. O más bien ellos recordaron, al ver esta situación, recordaron una escritura que dice que le consumía el celo por la casa de Dios. Entonces, entiendo que sí, Jesús siendo 100% hombre, pero también siendo 100% Dios, no cometió ningún pecado, él no tuvo ninguna falta, ninguna falla, entonces, por consiguiente, tampoco nada por qué arrepentirse. Gracias, Liz, sí, muy lindo. Bueno, voy a leer entonces ya el primero de Romanos 13, lo tienen ya en pantalla, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, quiero que leamos, primeramente tengamos esta palabra que es someterse. El significado bíblico de la palabra someterse es que es una palabra griega que se emplea con frecuencia para eludir a la obediencia absoluta de un soldado a sus superiores. Esto es bíblicamente, ¿no? En un diccionario común, el significado es simplemente aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona, generalmente sin oponer resistencia. Entonces, bueno, al escuchar la frase obediencia absoluta, nosotros sobreentendemos que es en todo lo que se ordene, sin oponer, perdón, ¿pueden apagar micrófonos? Muchísimas gracias. Entonces entendemos que es sin oponer resistencia y sin cuestionar. En este punto, y ya desde este momento, quiero hacerles una pregunta que va a quedar, digamos, en el aire y voy a retomar después. Pero esta pregunta, y ya leyendo esto poco, la pregunta es, ¿debe haber momentos en que desobedecer a nuestras leyes sea lo correcto? Ahí lo dejo para reflexionar, como dice Mechita, para que lo piensen. Y bueno, posteriormente voy a retomar esta pregunta, ya les pediré sus comentarios y lo que bíblicamente pues el Señor nos dice, ¿verdad? A través de su palabra. Bueno, primero y antes que nada, nosotros como creyentes debemos tener siempre presente que Dios es el único gobernador soberano del universo. Como nos enseña el Salmo 103:19 que dice, o sea, estamos entendiendo que antes de las autoridades es Dios, ¿verdad? Como el soberano único del universo, no nada más de este planeta Tierra. Este salmo nos dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo, sobre todos. Así es el reino de nuestro Señor. Domina por sobre todo el universo, por sobre nuestro planeta, por sobre cualquier rey, principado, potestad en la tierra, en el cielo y en todo lugar. Dios es soberano por sobre todo. En Primera de Timoteo también leemos que Dios es soberano, como lo comenté, y que Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Y bueno, ya tenemos claro quién es el que domina, el que gobierna, el que tiene en sus manos absolutamente todo y que nada se escapa de su voluntad, de su soberanía. Sabemos además que es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Entonces, yo oraba en la mañana y recordaba estas escrituras y decía, Señor, qué grande eres, inimaginable, Señor. Cuando dominas tú en el universo entero y que la tierra es el estrado de tus pies. Qué impresión de la grandeza
y de la soberanía de Dios. Digo, lo entendemos humanamente, pero va más allá de ese entendimiento de nosotros los seres humanos, ¿no? Y bueno, por otro lado, les menciono que Dios ha instituido 4 autoridades en la tierra. Voy a darles las citas bíblicas de estas instituciones, sin embargo, solamente nos vamos a abocar a la de la autoridad y del gobierno, que es la del inciso 1. Y en este punto, entonces, mencionando como inciso 1, como mencioné ya también, el gobierno es una de esas instituciones y está sobre todos los ciudadanos. Y nos respalda la escritura que está en Tito 3:1, que dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Sí? O sea, no debemos oponernos a nuestras autoridades para no acarrear condenación. Bueno, nos vamos, como les dije, vamos a estar centrados en este punto 1. Sin embargo, les voy a dar los puntos 2, 3 y 4 que hablan de las otras instituciones que Dios ha puesto en la tierra. La segunda es la iglesia, sobre todo los creyentes. Les doy la cita bíblica que pueden ustedes checar posteriormente, porque ahorita no vamos a meternos a esos temas. Es en este caso de la iglesia, sobre todo los creyentes, Hebreos 13:17. El punto 3 es los padres sobre los hijos. Pueden ir a Efesios 6:1, y los jefes sobre todos los empleados. Y esto está en Lucas 7:8. Pero bueno, ya les mencioné que vamos a ver solamente la parte de el gobierno sobre los ciudadanos. La palabra nos dice con respecto a esto que debemos siempre estar atentos, recordar y que debemos estar sujetos a los gobernantes y autoridades y que debemos obedecer y que además debemos también estar dispuestos a hacer toda buena obra como ciudadanos y como creyentes sobre todo. Es importante mencionarles, hermanos, que 2 de estas instituciones en este momento son las más atacadas y perseguidas por los hombres. Una de ellas es la iglesia y la otra es la familia, como ya sabemos. En estos tiempos, ya lo mencionaba Meche hace un rato, la persecución a cristianos en muchísimas partes del mundo, y la persecución, a veces tenemos la idea de que en aquellos países ya se dio, sabemos de hace años, esto ha venido ocurriendo, pero también a nosotros de alguna manera. Ahorita, gracias a Dios, es de una manera indirecta, porque no nos ha llegado en lo personal, pero sí se habla mucho de los cristianos, que somos intolerantes, que no somos empáticos con todo lo que se está moviendo en el mundo, como los matrimonios igualitarios y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos siendo ya perseguidos. Bueno, en Romanos 13:2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La autoridad del gobierno humano se deriva de Dios y es definida por Él, y solo por Él, porque ya vimos que Él es el soberano. Su propósito al instituir el gobierno humano fue recompensar el bien y restringir el pecado en un mundo malo y caído. Puesto que todo gobierno es ordenado por Dios, entonces toda desobediencia y rebelión es contra Dios mismo. Y la condenación que la desobediencia trae no es el juicio de Dios. Tengamos presente esto, porque a veces
tendemos, o el ser humano quiere echarle la culpa a Dios en todo. Entonces, al desobedecer a las autoridades y tener un juicio, pues no es de Dios, ese juicio no es de Dios. Es el castigo del gobierno porque pues esa persona infringió o transgredió la ley. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, obviamente, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Hasta los gobiernos más perversos e impíos actúan como obstáculo para la delincuencia. Los ciudadanos pacíficos que cumplen la ley no tienen por qué temer a las autoridades. Pocos gobiernos están dispuestos a hacer daño a los que desobedecen sus leyes. De hecho, los gobiernos por lo general elogian y respetan a las personas responsables y obedientes y las consideran ejemplares. Entonces ellos no están ahí precisamente para infundir temor, que bueno, sabemos que todos se han desviado, todos los que no conocen a Dios pueden estar cometiendo una cantidad tremenda de errores y actuando totalmente contrario a lo que es la voluntad de Dios, pero no podemos generalizar. Yo creo que todavía podemos encontrar buenos elementos en la policía y en nuestras autoridades también que quieran hacer lo bueno. Entonces, bueno, ya cada uno dará cuentas, ¿verdad? Pero ellos no están para infundir temor. No están puestos por Dios. Ese no es el plan de Dios. Ya cada quien, como les menciono, pues dará cuentas y hará lo que considere, pero están puestos por Dios para nuestro bien. Porque bueno, ellos, como dice la Escritura, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Las autoridades civiles tienen una responsabilidad para con el pueblo, pero primero están al servicio de Dios, como ya lo mencioné. Son instrumentos de Dios. Él puede usarlas para mantener el orden social y es la forma de ejercer un juicio en contra de la maldad del ser humano. Esto es el plan ideal de Dios, como también ya lo dije. Este es el plan ideal de Dios para nuestras autoridades. Lo malo es que en la práctica pocas veces se cumple. Las autoridades, como ya sabemos, y al ser seres humanos, pues son falibles, son pecadores, son limitados y muchas veces no hacen lo que es justo y lo que es correcto. Tenemos en la Biblia 2 ejemplos y muchos más, pero menciono 2 de las injusticias que pueden cometer las autoridades, ¿no? Una de ellas es cuando apresaron a Pablo injustamente. Y la otra es que a Jesús mismo lo crucificaron. Y obviamente, y lo sabemos, que fue de una forma totalmente injusta. Hace un rato hablábamos de que siendo Dios, Él no cometió ninguna falla, ningún pecado. Él solamente estuvo en esta tierra para servir, para liberar a los cautivos, para ayudar, para sanar, para perdonar. Entonces, ¿qué hubo ahí? Pues unas autoridades corruptas, unas autoridades que actuaron de una manera totalmente injusta y espantosa contra nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, ya tenemos ahí un ejemplo, como podemos visualizar en dónde estamos parados, ¿no? Sin embargo, pues, ¿qué nos ordena Dios? Pues respetar y comportarnos como es debido, porque también están puestas para lo bueno. Las autoridades tienen una doble responsabilidad. Una es promover el bien
y castigar la maldad. Y la otra es promover las virtudes de los ciudadanos y gobernar, primero con temor a Dios y con sabiduría, que esa sabiduría pues, solamente puede ser dada por Dios. Pues esto es lo correcto. Entendamos que están puestas por Dios y que nosotros debemos someternos. La razón de ser de las autoridades es la restricción del mal y protección de la vida y la propiedad. El gobierno tiene el derecho y debe de infligir castigo sobre los malhechores. O sea, Dios les ha dado ese derecho de infligir castigo y deben hacerlo. Deben dar un castigo para ejemplo, para todos los demás que quieran también hacer lo malo, ¿no? Y pues temer, como aquí lo acabamos de ver en la palabra. Vamos, por favor, a Génesis 9:6, que dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Veamos, a partir de este momento se invoca la pena capital sobre todo hombre que arrebate una vida humana de forma ilegítima. Vamos a ver la palabra invocar significa llamar a alguien, en especial a un poder superior, para pedir auxilio o protección. Entonces aquí, a partir de ese momento, en Génesis 9:6, ya lo leímos, se invoca esta pena capital. O sea, se está invocando a esa pena, pero de alguna manera también a Dios, ¿no? Porque esta es una ley dada por Dios y Él es el que va a dar el castigo a todo aquel que arrebate una vida humana de forma ilegítima. Nuevamente traigo esto que aprendimos al principio, traigo a memoria, que yo sé que todos lo tienen presente y lo sabemos, que Dios es el soberano por sobre todo, que nada sucede y que, como mencioné hace rato, también cabe ahorita mencionar esta escritura que yo le daba a Mechita, ¿no? Que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre coseche, que todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. En el Nuevo Testamento, en esta carta que estamos ahorita, y justo en este capítulo, en el versículo 4 de Romanos, tenemos la escritura que nos dice que los gobernantes son servidores de Dios para nuestro bien, pero que si hacemos lo malo debemos temer, porque no en vano, me voy a la 4, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Hay una razón por la que el hombre puede matar animales, ya sea para sacrificio o para alimentarse, esa es la razón. Pero ni los animales ni el hombre pueden dar muerte al hombre mismo. ¿Y saben por qué, hermanos? Esto es porque solo el hombre fue creado a imagen de Dios. Por eso es tan penado que el hombre dé muerte a otro hombre, porque somos creados a imagen de Dios. Y Dios no nos creó para matarnos nada más, sino para amarnos y para darnos un propósito, para darnos un sentido, para darle un sentido a nuestra vida, que es el amarnos a Él y nosotros amarle a Él y adorarlo y servirle. Bueno, vayamos al versículo 5, lo leo, dice, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo,
sino también por causa de la conciencia, de nuestra conciencia. Debemos estar sujetos a nuestras autoridades por un sentido de obligación a Dios y para mantener una conciencia limpia ante Dios también. No solo para evitar el castigo de las autoridades civiles, sino que aunque nadie nos vea, Dios sí nos ve. Nosotros debemos rendir cuentas a Dios de todo lo que digamos o de todo lo que hagamos. El significado de conciencia, según la Biblia, es que es un sistema de advertencia del alma que permite a los seres humanos contemplar sus motivos y acciones para evaluar con cierta exactitud lo que es malo, con cierta exactitud, porque para eso solo Dios. Podemos evaluar con cierta exactitud lo que es malo y lo que es bueno para que funcione como Dios la diseñó. La conciencia debe estar informada de los parámetros morales y espirituales mejores y más altos, lo cual requiere su sometimiento al Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Debemos someter nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Eso es lo que debemos hacer. Porque solamente el Espíritu Santo de Dios nos puede dirigir. Porque a veces creemos estar en lo correcto y resulta que no es así. A veces creemos que hacemos las cosas sin una mala intención y muy en el fondo de nuestro corazón no es así. Entonces, sometamos nuestros pensamientos y nuestra obediencia a Cristo y dejémonos llevar, pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe, porque para eso nos lo dejó Dios, para que sea nuestro ayudador y nuestro consolador. Y Él siempre va a estar atento. Cuando se le toma en cuenta, cuando se le considera, Él está presto para ayudarnos. ¿Por qué? Pues porque sabe que lo necesitamos, que sin Él no podemos hacer nada. Que nosotros por nosotros mismos, pues caemos en engaños. Dice la palabra que nuestro corazón, que el corazón del ser humano es malo, engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces, pues no podemos dejarnos guiar por nuestro corazón nada más, por muy bien que quiera actuar, porque a veces hay una doble intención y no digo que no tengamos cosas buenas, pero esas cosas buenas pues también son dadas solamente por Dios. Realmente yo lo oraba hoy en la mañana y qué bueno, porque ahorita lo puedo también poner en este estudio, comentar, que sí a veces creemos que estamos haciendo las cosas correctas, pero que el corazón nos hace unas malas jugadas a veces, ¿no? Y debemos estar muy, muy, muy atentos, porque de todos modos, si algo bueno hay en ese corazón de cada uno, en ese corazón nuestro, pues es dado por Dios. Dios creó al ser humano con una conciencia, que es la facultad que le permite juzgarse a sí mismo, porque también esto es cierto. Dios nos permite y nos ayuda, y sobre todo a nosotros los creyentes, a poder juzgarnos a nosotros mismos, porque también ya hemos entendido que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Entonces, no es juzgarnos como tal, digo, sí el Espíritu Santo nos está redarguyendo, siempre nos está alertando, a veces nos sentimos incómodos y a mí me ha pasado, ¿no? Que estoy incómoda y digo, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento tan desanimada? Y entonces empiezo así como que a pensar en todo lo que ha sido mi día y de repente digo, caramba, ya sé qué es lo que traigo. Me siento tal vez un tanto desanimada porque sin querer dije una pequeña mentira y, y pues yo tengo que ir a ponerme a cuentas con Dios, ¿no? Digo, pequeña mentira, me refiero a algo tal vez que no sea grave, pero al final es una mentira y es una falta en contra de Dios, no es pequeña al final, tomándola desde este punto de vista. No, nunca va a ser pequeño algo, alguna agravio en contra de nuestro Señor.
nunca va a ser pequeño, pero a veces, bueno, en esa situación humana, a eso me refiero, pues a veces, como yo ahorita digo pequeña mentira, al decir, no, Rodrigo, por ejemplo, a uno de mis hijos, no tomes 10 pesos porque no tengo ya más dinero cuando yo sé que sí hay, y solamente para no soltarle todo el dinero, digamos, pero ahí ya hubo una falta, ahí ya hubo una falla y no es pequeña. Y así es nuestro corazón, ¿no? A veces quiere tapar faltas y fallas, pero bueno, dice la palabra que Dios ha escrito su ley en el corazón, en nuestro corazón, que conocemos el parámetro básico entre el bien y el mal. Por eso, en cuanto es violado ese parámetro, la conciencia produce culpa y la culpa actúa como un sistema de alarma de la mente, porque produce temor, culpabilidad, vergüenza y duda. Todo esto como advertencias sobre un peligro que amenaza el bienestar del alma. Por otro lado, si un creyente hace la voluntad de Dios, goza de la afirmación, la seguridad, la paz y el gozo de una conciencia buena. Y como están muy calladitos en este momento, pregunto si hay alguna duda, algún comentario. No, yo no tengo listo, todo está muy claro, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Si no, bueno. Entonces continúo, vamos al versículo 6, que dice: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Este capítulo 6 habla de pagar tributos, lo que ahora conocemos como los impuestos, como los temidos impuestos. En el tiempo de Pablo, esta tributación obligatoria era por lo general la combinación de impuestos al ingreso y a la propiedad. Sin embargo, en este contexto, Pablo usa el término en el sentido más amplio posible para hablar de toda clase de cargas onerosas. Jesús enseñó de forma explícita que los impuestos deben pagarse, incluso al gobierno romano de aquel entonces, que era pagano. Y además también Jesús dio ejemplo al pagar de forma voluntaria el impuesto del templo. Aunque los hijos de los reyes estaban exentos del pago de impuestos y técnicamente Jesús, al ser hijo de Dios, debía estar exento también, porque pues el hijo del rey de reyes, del señor de señores. Sin embargo, para evitar ofender a alguien, Jesús accedió a pagar el impuesto por él y por Pedro, como lo podemos ver en Mateo 17:27, que dice que sin embargo, para no ofenderles, Jesús le dijo esto a Pedro, porque, bueno, les platico un poco, voy a parafrasear las escrituras. Llegan a Pedro los cobradores de impuestos y le preguntan, esto para ponerlo a prueba nada más, le dicen: ¿tu maestro no paga los 2 dracmas de tributo? Y Pedro contesta que sí. Pero después, cuando Pedro habla con Jesús al respecto y le comenta, Jesús le contesta con una pregunta y le dice: Simón, los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? Los reyes, ¿de sus hijos o de los extraños? Pedro le dice: pues de los extraños, Señor. Entonces Jesús le responde: entonces los hijos están exentos. En ese momento, Jesús estaba reconociendo como el Hijo de Dios mismo, como el Hijo de
Elizabeth, tienes apagado tu micrófono, Liz. Sí, sí está prendido, Mechita. No, se veía que estaba apagado y no te oímos como medio minuto. Por favor. Ay, qué caray. Iba a entrar llamada, pero la ignoré, entonces debió haber sido eso. Pero Bien. bueno, yo les leía la escritura, Ujú. a que Jesús, para no ofender al gobierno romano, que como ya les mencionaba, estaba cobrándole a Pedro los 2 dracmas por los impuestos que debían pagar Pedro y Jesús. Entonces Jesús le dice a Pedro, ve al mar y échale el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Un estatero fue una moneda antigua de electro, plata u oro, utilizada en varias partes de Grecia. A eso se refería. Pedro iba a encontrar en este pez un estatero para poder pagar así los impuestos de ambos. O sea, en ningún momento, aún reconociéndose Jesús como el Hijo de Dios, porque en ese momento, en el momento, no sé si me escucharon o será conveniente que lo vuelva a leer, Mechita, estaba parafraseando yo la escritura, platicaba yo de Pedro, que llegan los cobradores de impuestos y le preguntan, ¿tu maestro no paga los 2 dracmas de tributo? Pedro contesta que sí. Entonces después Pedro habla con Jesús al respecto. Y Jesús le contesta a Pedro con una pregunta. Y le dice, Simón, los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro entonces le contesta que de los extraños. Jesús le dice, entonces los hijos están exentos. En ese momento, Jesús se está reconociendo como el Hijo de Dios mismo, como el Hijo del Rey de Reyes. Entonces a él no le correspondería pagar impuestos, ¿no? Porque los reyes no cobran los tributos o impuestos de sus propios hijos, sino de los demás, de los extraños o del pueblo, ¿no? Pero no de sus propios hijos. Ellos, los reyes, no cobran impuesto de sus hijos. Entonces Jesús le dice a Pedro que para no ofenderles, fuera al mar y echar el anzuelo y sacara este estareto, y que en ese pez Pedro iba a encontrar una moneda y con eso iba a poder pagar los impuestos por, por él y los que le correspondían también a Pedro, ¿no? Bueno, también en Mateo 22, 18, 21 leemos, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Podemos leer aquí cómo los fariseos querían poner a prueba a Jesús, preguntándole si debían pagar o no tributo al César. Y bueno, vemos que Jesús jamás dejó de cumplir con la ley, fuera cual fuera, aunque no le correspondiera. Sin embargo, él dice, den al ser humano lo que es del ser humano y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa? Bueno, pues al ser humano pagarle estos tributos o estos impuestos, no, porque Dios así lo estableció, y a Dios que hay que darle, bueno, pues la obediencia al cumplimiento de esta ley. El pago del tributo era el más odiado de todos porque sugería que Roma era dueña incluso de las mismas personas. En la actualidad hay hermanos en Cristo que viven bajo un gobierno tirano o donde el gobierno persigue abiertamente a los cristianos. No es lo mismo, hermanos,
leer este capítulo 13 de Romanos en México que en Corea del Norte o en la India, por ejemplo, donde decir que uno es cristiano puede costar hasta la vida. Sin embargo, el texto bíblico dice que tenemos que someternos a nuestras autoridades, y eso es aquí y en cualquier parte del mundo. También las escrituras no se van a adaptar a la India o a Corea del Norte, son las mismas. Y los ciudadanos allá y aquí y en todos lados debemos someternos a nuestras autoridades. Aunque sea súper difícil someterse a las autoridades civiles cuando éstas se oponen a nuestra fe o a nuestros valores, como lo estamos viendo ahora y como ya lo comentamos hace rato con todas estas leyes que ahora se están queriendo autorizar. Y bueno, es en este punto, hermanos, donde me voy a detener un momentito para retomar la pregunta que les hice al principio, esta de que si debe haber momentos en que desobedecer la ley sea o no lo correcto. ¿Qué opinan? ¿Debemos desobedecer en algún momento a la ley, a nuestras autoridades, con todo lo que ya leí, con todo lo que ya se habló, con las escrituras bíblicas que respaldan todo lo que se leyó de este capítulo 13? No, pues lo que está escrito es lo que tenemos nosotros que obedecer independientemente de lo que nosotros pensemos, ¿no? Es importantísimo seguir lo que la palabra dice. También es tan importante luchar contra todo eso porque nuestros gobernantes luego no son lo que debieran de ser. Bueno, honestos, por ejemplo, ¿no? Y llevar las cosas como debiera, pensando en los demás, en el beneficio del país, en beneficio de la gente pobre para dar trabajo, en beneficio de aún también de la gente que tiene el dinero para que se hagan más y se creen más industrias, más trabajo, todo eso. Pero luego sí nos cuesta trabajo porque pues a veces los gobernantes no son lo que debieran según lo que nosotros pensamos, ¿no? Yo pienso que no hay ningún gobernante perfecto, pero yo sí he pensado que si hubiera temor de Dios en un gobernante, las cosas serían diferentes. Pero no podemos, o sea, la palabra está escrita y tenemos que seguirla al pie de la letra, Liz. Claro. Bueno. ¿Puedo opinar? Sí, por favor, claro. Hay tiempo, ok. Bueno, si a mí, bueno, tu pregunta como que ahorita me llevó así a reflexionar y a pensar, decir, bueno, ¿en qué obedecería yo y en qué no obedecería yo? Yo obedecería, obviamente, en todo lo que son las leyes, en todo lo que, ¿verdad? Lo que pone orden y justicia en el país en el que yo me encuentre. Y tendría que pasar de lado, ¿verdad? Todo lo que yo vea que es injusto y yo de todas maneras someterme, ¿no? A lo que el gobierno en donde estoy en ese momento me está dictando. Sin embargo, yo no estaría dispuesta a ninguna ley que tentara contra la soberanía de Dios, ni que me sometiera a mí de ninguna manera, ni ninguna forma, a no ser agradable al Señor y a lo que me pide. Sería la única forma en la que yo no obedecería a las autoridades. Por supuesto que trataría de hablar y explicar cuál es la posición, cuál es el punto, pero nada que transgreda lo que es mi amor por el Señor, porque el Señor es soberano y está por encima de cualquier gobernante humano, me haría a mí cambiar esa parte. Eso sería así. Muy bien. Pues de alguna manera las dos tienen razón. Hablaron de puntos totalmente opuestos.
pero es cierto, primero estamos aprendiendo que no debemos desobedecer, que están puestas las autoridades por Dios mismo y que tienen un propósito y un propósito de bien, ¿no? Para nuestra vida, para la vida de cualquier ser humano, cristiano o no, creyente o no. Pero también sí hay momentos en que desobedecer es lo mejor. Y me voy a ir a la Biblia, vamos a ver varios ejemplos en la Biblia de desobediencia a las autoridades, a los seres humanos, más no a Dios mismo, como dijiste tú, Rosalba. O sea, porque ahorita también me viene a la mente esto de Jesús, ¿no? Que hizo en el templo. Él, ay, perdón, se me fue la idea. Bueno, retomo mi estudio. Perdón, me distrajo alguien aquí en casa y se me fue la idea. Bueno, sí hay momentos en que desobedecer es lo mejor. Veamos algunos ejemplos en la Biblia. Las parteras en Egipto, por ejemplo, en Éxodo 1, 15-17, dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, porque, bueno, les comento que el pueblo de Israel estaba siendo esclavizado en Egipto, lo llevaron a Egipto y los hicieron esclavos ahí. Y entonces el rey de Egipto vio que se estaban multiplicando de gran manera. Los israelitas son un pueblo bendecido por Dios en todas las áreas. Y era un pueblo, las mujeres muy fértiles, muy fuertes. Y entonces el rey se da cuenta de que el pueblo de Israel se está multiplicando en gran manera. Entonces teme que se rebelen y entonces teme el rey que dejen de ser esclavos a su servicio, porque pues era la mano de obra que se usaba en aquel entonces, no la de los israelitas, y además mano humana, no había tanta maquinaria ni tanta cosa. Entonces, el rey de Egipto le dice a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Y ojo aquí, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. O sea, por temor a Dios, antes que temor al rey de Egipto, ellas preservaron la vida de los bebés hebreos. Y claro que Dios les recompensó. Y pues en ese momento no había un juicio de Dios sobre de ellas, están desobedeciendo al rey de Egipto, porque Dios que conoce el corazón, vio que ellas temieron primeramente a Dios mismo, que le temieron a Él y que no hicieron lo que, como les mandó el rey de Egipto, ¿no? Estas valientes mujeres reverenciaban a Dios y por eso desobedecieron al rey de Egipto antes que desobedecer a Dios. Vamos a ver otro ejemplo. Cuando prohibieron a Pedro hablar de Jesús. Esto lo encontramos en Hechos 5:27 al 29. Lo leo, dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? O sea, en el nombre de Jesús, Pedro hablaba. Y los del concilio les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. Y entonces sigo leyendo y dice, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Un ejemplo más. Cuando Daniel no quiso arrodillarse ante la estatua del rey Nabucodonosor,
En Daniel 3:17 lo podemos leer. Dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Porque le estaban exigiendo a Daniel que se arrodillara ante esta estatua, y Daniel dijo, para nada, no lo voy a hacer. Aunque tenemos conocimiento que el rey Nabucodonosor fue un rey muy poderoso en la tierra, puesto por Dios, muy poderoso, para darle un castigo ejemplar a su pueblo por desobediente. Pero bueno, es otro tema. Daniel dijo, Majestad, el Dios a quien servimos puede salvarnos de su castigo y del horno de fuego. Bueno, eso es lo que ya leí. Es más, aunque él no lo hiciera, lo retomo, no importa. Su Majestad debe saber que no adoraremos a sus dioses ni nos arrodillaremos frente a la estatua de oro que ha construido. Daniel y sus compañeros no necesitaban reconsiderar su compromiso con Dios. Ellos habían decidido permanecer fieles. Perdón, quiso volver a entrar llamada. Sí. Perdón, pero bueno, reconocían que su vida estaba en manos del único Dios verdadero. Y bueno, pues Dios no es responsable de lo que nuestros gobernantes hagan o digan, o de cómo se comporten. No debemos olvidar que Dios es soberano. Dios ha permitido que el mundo esté gobernado por seres humanos imperfectos. Sin embargo, debemos reconocer la mano de Dios en todo. Él está detrás de cada proceso y situación que sucede. El Dios de los cielos está llevando a cabo sus planes perfectos, aunque no entendamos qué es lo que está haciendo o por qué lo está haciendo. Estamos en momentos muy difíciles y muy complicados y muy peligrosos, hermanos. Perdón, se movió mi página. Un momentito, por favor. Sí, les mencionaba que estamos en momentos muy difíciles, complicados y muy peligrosos. Ya la Biblia nos alerta sobre todo estos tiempos. Ahora las autoridades prohíben lo que Dios ordena y ordenan lo que Dios prohíbe. Nosotros como creyentes debemos obedecer primero a Dios. Debemos recordar que ninguna autoridad está por encima de Él ni de su propia autoridad. Sabemos que ahora quieren prohibir a los pastores hablar de la homosexualidad y nosotros no estamos en contra de esto, ¿verdad? De que ellos hablen con respecto a la homosexualidad, en contra de ella. Porque la Biblia es muy clara al respecto. Nosotros como hijos de Dios, que ya conocemos, aunque sea un poquito su palabra, sabemos que eso a Dios no le agrada. Entonces sí, los pastores deben seguir hablando de esto, aunque a la autoridad no le convenga, no les guste o lo que sea. Dios es la autoridad suprema a la que todo hombre le debe obediencia suprema. Bueno, voy a empezar, es lo mismo, pero son algunos puntos que hablan de lo que debemos hacer nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Pero no sé, Mechita, si le dejo aquí, si dejo estos minutos que faltan para las 12 para pedir opiniones, o si alguien tiene alguna duda, o le continúo, Mechita, todavía es un buen tramito y no me gustaría dejarlo a medias o hablarlo apresurado, pero como tú me indiques, está bien. Sí, ¿cuánto más faltará? ¿Como 45 minutos? Yo creo que sí me voy a tomar una hora más de martes, una hora completa, porque aunque
Estamos en el... Ay, caray, a ver. No, ahorita... Me parece que estoy en el 6 apenas. Daniel, el último versículo fue Daniel 3, 17, 18, después de Hechos. Pero me refiero a... Sí, estoy en el versículo 6. A la diapositiva. Del capítulo 13. Sí, no, entonces sí falta. Sí, del 13 de Romanos. Ajá. El 6 del 13 de Romanos. No, todavía falta bastante. Mejor. Sí, Liz, yo creo que sí, aquí le cortamos para que haya continuidad. Y sí, definitivamente qué gran error cometí, porque sí es necesario obedecer a Dios antes que el hombre, porque el hombre se puede equivocar y nos puede decir bla, 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 pero realmente es necesario obedecer primeramente a Dios que al hombre. Y esto que estabas comentando, que ahora son tiempos tan complicados, pues vaya que lo son, ¿verdad? Porque ahorita está habiendo muchas prohibiciones a los pastores y están sucediendo cosas impresionantes, o sea, que nos dejan con el ojo cuadrado, también como que iglesias que les llaman evangélicas en Estados Unidos, presbiterianas, acaban de casar a dos pastoras y ellas son las que van a tener ahí la autoridad total en la iglesia. Entonces, sí, estamos viendo cosas así que nos asombran, pero bueno, vuelvo a repetir, fue un gran error ahorita lo que comenté, que la Biblia lo dice, pero no, es necesario obedecer a Dios antes que al hombre. Es tremendo lo que está pasando, pero escrito está. Lo vimos en Apocalipsis, ¿verdad? Que íbamos a ver cosas que ni nos imaginamos, pero bueno, también es importante que la obediencia, siempre y cuando el hombre diga, haz esto, y no está de acuerdo con lo que el Señor nos dice, pues claro que no lo vamos a hacer. Gracias, Liz. Así es, gracias a Dios. Yo creo que estamos aprendiendo tanto todos, ¿no? Así es. Tenemos unas ideas que no son malas, pero que a la luz de la palabra de Dios, pues se abre el panorama simplemente, Mechita. Vamos Liz, aprendiendo todos. Mande. También me estaba acordando de una película que se llama El último soldado. Ahí nos está demostrando todo lo que él estaba siguiendo la ley de Dios, no matar, y no quiso matar soldados en la guerra. ¿Si te acuerdas de esa película? Ay, creo que no la vi. Y que salvó muchos soldados y no mató. ¿No es hasta el último hombre, más bien? Hasta el último hombre, algo así. Sí. Uy, maravillosa película, claro. Sí, la recuerdo. O sea que él no acató las leyes militares porque en su corazón no había lugar para matar gente. Sí, ni un rifle quiso tocar siquiera. Sí. Y después Dios le dio la honra delante de los hombres por obediencia a Dios. Sí. Así es, Vero. Pues solamente se abre el panorama para todos nosotros, porque yo recuerdo que en algún momento escuché un estudio bíblico de esta obediencia a las autoridades, y el pastor que hablaba decía que para él hasta un semáforo era su autoridad. Y pues yo sí tenía la oportunidad, que era de noche, si no había nadie, si no venían carros, pues me pasaba el semáforo, ¿no? Por seguridad. Y cuando él dijo que era para él hasta un semáforo era su autoridad a la que debíamos someternos, yo dije, no me vuelvo a pasar un semáforo en rojo. O sea, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Porque sí está para cuidarnos. Pues sí, Liz, pero si te quedas ahí, te vienen y te asaltan. Entonces hay que pasarlo con precaución. Bueno, no necesariamente, pero tenemos que respetarlos, porque mira, vienen y te asaltan, pero te lo pasas y entonces viene un carro al que sí le correspondía la luz verde, que sí le correspondía pasar, y entonces la culpa es tuya por el choque, ¿no? Entonces, no, claro que tienes que fijarte si no viene coche. Sea, debemos ser, bueno, pues eso es sí, claro, tienes que fijarte, sé precavida también. Sí, claro.
Pero bueno, yo hablo por mí. La verdad es que yo tengo muy presente esa enseñanza y procuro ser muy respetuosa, ¿no? Pero bueno, ya cada uno, ¿verdad? Si ya no hay más comentarios. No, bueno, yo nada más quisiera comentar que en el caso de lo que dijo ahorita Meche, pues, no es precisamente que haya sido un error, ¿no? O sea, no creo que haya sido un error. O sea, sí hay que respetar todo lo que las leyes, como tú acabas de comentar, las de tránsito, las de el pago de los impuestos, todas las leyes nos tenemos que someter, ¿no? Yo nada más como que lo resumiría al César lo que es el César, o sea, al gobierno lo que es del gobierno y a Dios lo que es de Dios. Pero sí siempre teniendo en cuenta que Dios es soberano y que no hacer cosas, aunque el gobierno no lo pidiera, que estuvieran fuera de lo que Dios nos pide, ¿no? Así es. Nada más. Así es, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar o alguna duda? Doctor, ¿qué le deja a usted este estudio? Eso es lo que iba a comentar, Mechita. Gracias. Perdón. Sí. Adelante. Lo que pasa es que ahorita estoy leyendo Reyes y yo me imagino que cuando le pidieron a Jehová que les pusiera rey, a partir de ahí se separaron lo que era la obediencia a Jehová y la obediencia al rey. Y al rey le dieron que le pagaran tributos y todo, y ya puso sus leyes, son las leyes humanas. Y Jehová siguió teniendo sus leyes de él, sus leyes divinas. Entonces ahí es donde estamos nosotros con la disyuntiva de obedecer a la ley humana o obedecer a la ley de Dios. Entonces yo siento que ahí fue cuando pusieron rey sobre Israel, fue cuando ellos ya separaron las leyes. De todos modos, tienes que hacerle caso primero a la ley de Dios y después a las leyes humanas. Porque el mismo ser humano le pidió que pusieran un rey. Y a partir de entonces el rey empezó a poner las leyes. No sé si esté correcto o no, Mechita. Elizabeth, ¿tú qué opinas? Bueno, efectivamente, cuando el pueblo de Israel le dice a Dios que quiere ser como los demás pueblos que están a sus alrededores, Dios les advierte y les dice, esos reyes les van a pedir impuestos, los van a tomar como trabajadores, van a llevarse a sus hijas para que sean sus no esclavas, porque no se permitía, pero sí iban a estar al servicio del rey. Entonces Dios les advierte. Sin embargo, también conforme cada rey se manejaba y hacía o no pecar al pueblo de Israel, pues Dios les castigaba, ¿no? Porque primero es la obediencia a Dios. Yo me imagino en este momento, y que por eso es que Dios tiene siempre un remanente fiel del que siempre Meche habla, que son esas personas que ni se arrodillan ante lo que los reyes dicen, ni cometen faltas, ni cometen fallas ante Dios primero, ¿no? Hablamos de esa parte que Dios nos ha dado, de la conciencia, que nos permite saber lo que es bueno y lo que es malo. Y ellos como pueblo de Dios conocían las leyes, muchos de ellos. Y entonces los que se dejaban llevar por los reyes, los que estaban bien, pues gloria a Dios, pero por los equivocados, pues venía entonces el juicio de Dios sobre de ellos. Entonces, ¿yo puedo comentar algo? Híjole, bueno, a mí me encantó la asociación que hizo el doctor, ¿no? Porque es una asociación realmente muy clara, antes de que existieran los reyes, obviamente el rey era Dios. Era Jehová de los ejércitos. Él era el rey de su pueblo, y los jueces eran las personas que en la tierra
en base a lo que Dios había dictado, juzgaban la conducta, la obediencia o la no obediencia. Entonces, en el momento en el que ellos solicitan reyes, como bien lo señalan, sí, la ley entonces ya se puso en manos de el hombre. Ya, de hecho, hay una parte donde Jehová le dice a Samuel, ¿no? Le dice, esta petición no es contra ti, es contra mí. Ujú. Al que no me quieren o al que rechazan es a mí, Así no es. a Samuel. Digo, no a ti, Samuel, ¿no? O sea, no te está rechazando a ti como pues si no es a mí. Entonces, sí, ese es un momento muy, muy importante en el pueblo de Israel, donde dejan de tener por rey claramente a Dios, ya que él impusiera sus leyes, y las ponen de alguna manera en manos de los hombres y le dan ese poder al hombre, ¿no? Y como bien comenta Elizabeth, pues ya algunos lo hacían de mejor manera que de otra, y bueno, pues de ahí ya sabemos la historia, ¿no? De lo que pasa con los dos reinos y todo, pero no, sí es un comentario muy, muy, muy interesante. Uh-huh. Sí, recordemos que antes de los reyes estuvieron los jueces y Dios siempre ha sido soberano por sobre todas las cosas y ha sabido lo que el pueblo necesita, ¿verdad? Sí, así es. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, Rose. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta o comentario? Pues creo que no, ¿verdad? Parece que no. Bueno. Yo tengo aquí una anotación, dice que, bueno, dos comentarios, ya saben, ¿no? Bueno, uno tengo aquí, dice gobernar con temor a Dios, ¿no? Ya si finalmente se pusieron las leyes en manos de los hombres, por lo menos que los hombres fueran creyentes, ¿no? Los gobernantes fueran creyentes para que pudieran gobernar bajo el temor a Dios. Uh-huh. Y pues hay un ejemplo que ponen muy claramente aquí en Estados Unidos, ¿no? Cómo se puede observar que cuando llegan los pioneros aquí a Estados Unidos, pues hacen de este lugar una nación que iba creciendo, muy bendecida. Y yo a veces me he puesto, y quiero leer más sobre esto, sobre lo que decían los primeros presidentes. Los primeros presidentes, la mayor parte de todas sus pláticas o sus conferencias, siempre hacían alusión a Dios, siempre. Y aquí pone como ejemplo cómo cada vez los gobernantes de aquí de Estados Unidos han hecho que se aleje más a Dios de todo, de las escuelas, en fin, de todo lugar lo están haciendo y dicen que entonces por eso es que este país va en declive, ¿no? Este país va en declive. En algún momento tuvo un poderío mayor, precisamente porque Dios lo estaban invocando, como decía Elizabeth, lo invocaban, hablaban de él y sus gobernantes tenían temor de Dios. Y ahora que vemos poco que esto sucede, estamos viendo cómo incluso el gobernante actual, el aborto lo está permitiendo, en fin, no voy a entrar a tantas esas cosas que están pasando porque son muchas cosas, muchos factores ahí que están un caldo ahí, pero sí podemos ver un declive en este país, muy claro, que se puede ver como en relación a cómo se han ido alejando de Dios, ¿no? Eso es algo clarísimo. Pues bueno, ok, lo otro no lo voy a comentar, pero bueno. Y luego, el otro tema es la parte de la conciencia, ¿no? Que esta parte me gustó mucho. O sea, si nosotros nacemos con una conciencia y esa conciencia es alimentada por la ética o la moral de nuestras familias, ¿no? Y eso nos lleva a hacer o no a dejar de hacer cosas, ¿no? A veces hay cosas tan negativas que son permitidas en nuestra propia familia, que entonces es algo que para nosotros es normal, ¿no? Sin embargo, cuando nos volteamos a ver a Dios y el Espíritu de Dios entra en nosotros, entonces la conciencia, esa conciencia humana es la que se transforma en la conciencia de Dios, ¿no? O sea, ya tenemos esa conciencia de Dios. Entonces, cualquier pensamiento antiguo, tenemos que pasarlo por esta nueva conciencia divina que ya Dios ha puesto a través de su Espíritu, ¿no?
Y comentaba Elizabeth que sí, es un aviso cuando vamos en el devenir de los días y las actividades que tenemos y de repente decimos, híjole, sí, pues dije una mentirita o hice esto, o a lo mejor hasta algún pensamiento que viene y todo esto, sí es un aviso, ¿no? Sí hay como un disconfort personal y decimos, híjole, no, es que sí, eso no estuvo bien, es un aviso que sí, en efecto, nos tiene que llevar a sentir culpa, pero también hay que recordar que la culpa no viene precisamente de Dios, entonces es un aviso que nos tiene que llevar a culpa, pero inmediatamente llevarnos a arrepentimiento, inmediatamente arrepentirnos para volver a sentir el gozo, para volver a sentir la paz, porque si no, si nos quedamos en esa parte culpígena, no es tampoco lo que Dios quiere, entonces nuestras conciencias tienen que estar estimuladas, sí, por el Espíritu de Dios día a día, una conciencia divina ya impuesta en nosotros por Dios mismo, que nos va a ir avisando y alertando de las cosas que no vamos haciendo bien, que nos pueden generar cierta tristeza, culpa, disconfort, pero que sabemos que tenemos el arrepentimiento como clave para inmediatamente volver a estar con la frente en alto y gozosos, ¿no?, en la vida, porque es así como Dios nos quiere ver. Así es. Ok, nada más. Sí, gracias, Rosalba. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bien. Bueno, pues ¿quién quiere hacer la oración de despedida? Que es una gran bendición, el despedirnos. ¿Quién será? Bueno, Rosalba, ¿nos puedes despedir, por favorcito? Muchas gracias. Okay. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido tener a cada uno de nosotros en este estudio bíblico, Señor. Gracias. Pedimos que cada una de estas enseñanzas que han venido por boca de Meche y boca de Elizabeth, Padre, sean de beneficio para nuestras vidas y que la podamos aplicar constantemente. Señor, tú nos pides que esa conciencia divina que tú has puesto la mantengamos siempre firme, primeramente, y en segundo lugar que la estemos siempre alimentando, Padre. Sabemos que el mundo nos alimenta o alimenta esa conciencia o nos desensibiliza de una manera impresionante. Permítenos, Padre, tener esa fortaleza para que esa conciencia divina nos permita estar siempre a tu lado y seguir por el camino recto, Señor. Te damos gracias por la vida de cada una de las personas que están aquí. Pedimos mil bendiciones para sus familias, Señor, para ellos mismos, Padre, para que continuemos por esta vida como tú nos quieres ver, con gozo, con paz, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que podamos vivir de esa manera hasta que nos mandes llamar, Señor, o que tú regreses y tengamos el privilegio de verte. Te amamos por sobre todas las cosas, Señor, y nos inclinamos y te alabamos y te adoramos por siempre, por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Muchas gracias. Gracias a todos. Dios me los bendiga y nos vemos dentro de 8 días si Dios nos permite. Meche, solamente decirle las gracias porque Jorgito ya está en su casa, digo, Diego ya está en su casa, ya Bendito está Dios. Recuperándose ahí. Le agradezco mucho las oraciones por mi vecinito precioso. Ay, Bueno, saludos y la gloria es solo para el Señor y saludos a él y a su familia. Y pues ahí tienes una tareita, amiga. Ir a orar por ellos, ¿no? Porque ahí Dios te está abriendo las puertas. Vamos a estar orando aquí. Un besote, mira, qué bueno, nos da mucho gusto, de ver a nuestro corazón se mueve porque Dios está respondiendo a las peticiones de una manera preciosa. Muchas gracias. Gracias, Liz. Bye, gracias. Bye, un beso. Bye. Dios les bendiga. Bye, bye. Adiós. No. A ver.